Unos minutitos más y continuamos. Bueno, creo que ya estamos casi todos, casi. Antes éramos 22, ahora somos 18, pero bueno. ¿Se nos cortó? Eso me pasa por no prestarle atención al relojito. Pero bueno, habíamos quedado en esto. Esperen que vamos a terminar de hacer el dibujito. No, no hace falta, porque si no se nos va a complicar. Pero bueno, básicamente recordemos que toda la parte de conducción, o sea, la nariz que tenía esa función tan importante, o esas funciones importantes como filtrar, calentar y empezar a humidificar el aire, todo el resto del trayecto es todo de conducción, y en el único lugar que realmente es funcional, o sea, que cumple la función respiratoria, es ahí en el alvéolo, o saco alveolar. Por otro lado, también podríamos dividir al sistema respiratorio en vías respiratorias altas y bajas. ¿Por qué se divide así en alta y en baja? Porque obviamente las patologías van a ser como localizadas, sectorizadas. Y vamos a tener, o sea, dentro de lo que está la vía respiratoria alta, va a ser obviamente la nariz, la faringe y la laringe. Ya después, como la laringe desemboca en la tráquea, a partir de la tráquea, bronquios, pulmones, bronquiolos, obviamente se va a llamar vías respiratorias bajas. Y con respecto a la patología, como decíamos recién, por lo general todo lo que implica patología de vías respiratorias bajas van a tener una sintomatología muy particular, que va a ser la tos, que va a ser la dificultad. Sí, Sole, ahí precisamente, en la tráquea. Perdón, voy a leer la pregunta porque esto después no sale en la grabación. Yo iba a preguntar si en la tráquea se hacen las traqueotomías. Exacto. Cuando hay una dificultad respiratoria que está tapado por arriba, se hace ahí la traqueotomía para que pueda ingresar el aire. Entonces, como les decía,
Uno de los síntomas característicos de todo lo que es la patología de vía respiratoria baja, o sea que implica la tráquea, los bronquios, pulmones, el síntoma fundamental va a ser la tos. Si bien la tos puede nacer también en la faringe, ¿vieron cuando me pica la garganta? La característica de la tos que se origina ahí en la faringe va a ser diferente a la que se origina en los bronquios, la tráquea, la tráquea, los bronquios y los distintos otros lugares. En cambio, el síntoma principal de las vías respiratorias altas, básicamente nariz, van a ser los estornudos. Esto es algo importante, ¿por qué? En realidad, tanto el estornudo como la tos es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo que va a estar intentando eliminar algo que está ahí. El estornudo, vieron que siempre pica la nariz antes de estornudar. Pica. Y que obviamente puede ser un síntoma de alergia, puede ser un síntoma de rinitis, de un resfrío común, de una gripe. En cambio, la tos va a tener por ahí a veces algunas implicancias un poco más graves, o no. De por sí, todo lo que es patología de la vía respiratoria baja va a cursar con tos. La bronquitis, el asma, el cáncer de pulmón y hablar, el EPOC, todo eso va a tener tos. Profe, mi pareja todos los días generalmente se levanta a la mañana con un pañuelo en la mano de tanto estornudar, es súper alérgico, sí, los estornudos son el broncoespasmo también, gracias Ana Laura, me había olvidado el broncoespasmo. Los estornudos suelen ser, obviamente, muy estornudancias. Pero bueno, todo lo que es alergia respiratoria. Ah, bueno, claro. Anita dice que la nena sufría de broncoespasmo, entonces claro, lo tenía bien en cuenta. Pero bueno, igual de todo lo que es patología, lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Hoy quiero compartir con ustedes un video que después van a tener cargado en el aula, donde nos habla, obviamente es un video de YouTube, ¿sí? Ustedes siempre saben que yo trato de buscar videos de YouTube que sean simples, que no tengan una complicación demasiado, que no sea demasiado técnico para que todos lo podamos comprender. Muchos de ellos, obviamente, son de gente que graba videos. Yo siempre, antes de subirlo, de compartirlo, obviamente lo miro para ver que esté correcto, y siempre trato de elegir los que sean mucho más sencillos. Si bien después lo van a tener en el aula, ahora lo vamos a ver juntos, para que sea un poco más entendible todo el mamarracho ese que hice yo antes en el pizarrón. Vamos a compartir ese video que obviamente lo vamos a ir frenando para dar pequeñas explicaciones. Y después también lo van a tener enterito, sin mí pisándolo y cortándolo a cada rato. Voy a para cagar la cámara porque como vamos a compartir el video, para que no se trabe, a darle pantalla grande y le damos play. Veremos qué es el aparato respiratorio, sus partes y las funciones que éste cumple para garantizar el normal funcionamiento de nuestro organismo. ¿Qué es el aparato respiratorio? El aparato respiratorio es el conjunto de órganos de nuestro cuerpo que hace posible que podamos respirar. Está compuesto principalmente por los pulmones y la tráquea, y lo utilizamos también para hablar, gritar, cantar y soplar. El sistema respiratorio también recibe el nombre de sistema de intercambio de gases, ya que su función
función principal es la de suministrar oxígeno a todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo, al mismo tiempo que elimina de ellos otro gas conocido como dióxido de carbono. Pero ¿por qué tiene que hacer esto el sistema respiratorio? Bueno, lo que sucede es que como todas las células animales, nuestras células necesitan un suministro constante de oxígeno para poder sobrevivir. El oxígeno es un gas que se encuentra en el aire que respiramos y que es fundamental para que nuestras células puedan transformar todo lo que comemos en la energía necesaria para que puedan cumplir sus funciones vitales. Durante este proceso de utilización del oxígeno se forma un producto de desecho que también... Bien, ahí era como que, vieron, nos mostraba una especie de dibujito y que precisamente nos estaba diciendo, nos estaba mostrando todos los procesos químicos que obviamente ocurren dentro de la célula. También vieron que el oxígeno era como que circulaba dentro de la sangre adentro de los glóbulos rojos, que son las células que están en la sangre, que están capacitadas precisamente para transportar el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno y el dióxido de carbono, porque los glóbulos rojos tienen la capacidad de transportar tanto al oxígeno como al dióxido de carbono, como les decía, son células especializadas para el transporte. Los dos son gases. Entonces no pueden circular en la sangre, que es un medio líquido, solitos. Tienen que ir transportados precisamente por el glóbulo rojo. Gaseoso, el dióxido de carbono. Si este gas se acumula en nuestro interior, puede resultar tóxico, por lo que para nuestro organismo es súper necesario deshacerse de él. A este proceso de intercambio gaseoso es lo que comúnmente se le conoce como respiración. Veamos rápidamente en qué consiste este proceso. El proceso de respiración es la suma de tres funciones separadas: la ventilación, el intercambio gaseoso y el empleo de oxígeno por los tejidos para obtener energía. La ventilación, también conocida como respiración externa, es lo que usualmente conocemos entre comillas como respiración, pero solo se refiere a la acción de inhalar y exhalar el aire por la nariz o por la boca. Es decir, solo consiste en introducir aire en nuestros pulmones y expulsarlo fuera de ellos. Mientras que al conjunto de procesos que le siguen a la ventilación, que permiten llevar a cabo el intercambio de gases entre el aire, la sangre y los pulmones, así como la utilización de oxígeno por los tejidos, es a lo que técnicamente se le ha denominado respiración interna. Las principales funciones que cumple el aparato respiratorio humano son permitir la introducción y conducción del aire oxigenado hacia los pulmones, favorecer la expulsión del aire desoxigenado, es decir, cargado con dióxido de carbono desde los tejidos a la sangre y de esta última hacia el exterior, participar en funciones del habla por medio de la conducción del aire a través de las cuerdas vocales, además de que también permite que a través del proceso de inhalación podamos percibir olores. Ahora veamos cuáles son las partes del aparato respiratorio y cómo funcionan en conjunto para poder llevar a cabo estas importantes funciones. El aparato respiratorio está formado por varios órganos y estructuras que funcionan de manera diferente. Estos órganos se han clasificado anatómicamente como el tracto respiratorio superior y el tracto respiratorio inferior. El tracto respiratorio superior, como su nombre lo indica, corresponde a todos los órganos que forman parte del aparato respiratorio que están localizados en la parte superior de nuestro cuerpo, y su principal función es la de conducir el aire, es decir, llevarlo de entrada a los pulmones y sacarlo de ellos. Las estructuras que forman el tracto respiratorio superior son la nariz, la faringe y la laringe.
La nariz contiene en su interior un espacio hueco y rico en moco denominado cavidad nasal. Este moco es producido por las células que la recubren y cumple la importante función de atrapar las partículas de polvo que se encuentran en el aire de manera que éstas no lleguen a los pulmones. En esta cavidad también hay otras células que tienen cilios cuyo movimiento ayuda a remover estas partículas a fin de que éstas no se acumulen en la mucosa nasal. La faringe es un tubo que conecta la nariz con la boca, por lo que también se considera como parte del aparato digestivo. La función que realiza es la de transportar comida al estómago y aire a los pulmones. Y finalmente, la laringe, también conocida como caja vocal o caja laringea, es una estructura que se localiza por encima de la tráquea, compuesta principalmente por cartílago y músculo. Su función es la de pasar el aire que proviene de la nariz y la tráquea hacia el tracto respiratorio inferior, además de que cumple un papel súper importante en la habilidad que tenemos de hablar y tragar. Ahora, continuemos con el tracto respiratorio inferior o zona de respiración. El tracto respiratorio inferior es donde ocurre verdaderamente el proceso de respiración, es decir, donde tiene lugar la parte de respiración interna o intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Las estructuras que forman parte de este tracto son las siguientes: la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, los alveolos y los pulmones. Ahora veamos por separado y con más detalle la función que cumple cada una de estas estructuras. La tráquea es un tubo cilíndrico flexible bifurcado en forma de Y que está después de la laringe y que conduce el aire que llega hasta esta desde la laringe. Pero sus funciones también tienen que ver con la eliminación de cualquier sustancia extraña o partícula en suspensión que pueda haber en el aire, evitando que éstas alcancen los pulmones. Y precisamente ahí es donde nace la tos. Esa contracción que va a permitir la expulsión de cualquier cosa que llegue, que haya pasado las anteriores barreras, obviamente va a provocar tos. De la misma manera que va a provocar esta tos, la acumulación de moco que puede haber en la zona, porque toda esta zona también va a producir moco, o por ejemplo cuando tragamos algo y no está bien cerrada la laringe y pasa algo del alimento a la vía respiratoria. Vieron que es muy común que cuando cuando estamos comiendo y algo pasa a la vía respiratoria, me atraganté, bueno, empieza la tos precisamente para eliminar eso que no tendría que haber entrado ahí. Que son estructuras sumamente sensibles. Esta función la consigue gracias a la presencia de células ciliadas y moco. También participa en el humedecimiento y calentamiento del aire y en la expulsión de partículas extrañas por medio de la tos. En su parte más distal, es decir, en su extremo, la tráquea tiene forma de Y invertida y cada rama se llama bronquio. Los dos bronquios, a su vez, se ramifican aún más en múltiples ramas más pequeñas, las cuales se caracterizan por presentar pequeños sacos aéreos en sus extremos, los alveolos. Estos sacos se encuentran repletos de miles de capilares sanguíneos que proporcionan una enorme área de superficie para que ocurra eficientemente el intercambio gaseoso entre la sangre y el aire. Los alveolos se encuentran en el interior de los pulmones, unos órganos en forma de sacos que se encuentran en el pecho dentro de la caja torácica, que es donde ocurre específicamente parte de la respiración interna, por lo que se conoce como zona de respiración. Cada pulmón tiene aproximadamente 300 millones de alveolos. Ya que hemos visto a grosso modo cómo está integrado el aparato respiratorio, veamos ahora de manera más integrada cómo funciona. El funcionamiento de este gran sistema, específicamente de los pulmones,
está controlado por el sistema nervioso. Es decir, nuestro cerebro controla nuestra respiración tal y como controla el proceso digestivo, el excretor y todos los demás. Particularmente el cerebro controla las funciones de un músculo ubicado en la base de los pulmones, el diafragma, para que se mueva hacia arriba y hacia abajo. También controla los músculos entre nuestras costillas de modo que mueva nuestra caja torácica hacia adentro o hacia afuera. Respirar ocurre en... Acá nos está mostrando cómo es algo tan importante la parte muscular. ¿Qué es el moco? ¿Cómo se forma? Ahora después lo vemos sin. Todo lo que son los músculos respiratorios que van a ayudar a que obviamente entre y salga el oxígeno. El músculo respiratorio por excelencia, el que más va a importar, es el diafragma, que se encuentra en la base, o sea, en la base de los pulmones, y que me divide, me separa el tórax del abdomen. Cintia preguntaba qué era el moco y cómo se produce. Miren que abro de nuevo el chat. ¿Qué es el moco? ¿Cómo se forma? El moco, el famoso moco, el que sale por la nariz o el que sale cuando expectoramos, en la expectoración, el catarro. Eso es el moco. Y todo ese moco va a ser producido por unas células que se encuentran a lo largo de todo el tracto digestivo, del tracto respiratorio. El catarro, eso es el moco. ¿Quedó un poquito más claro ahora sí? Buenísimo. Bien, seguimos. En una secuencia de pasos. Lo primero que acontece es la inhalación. Cuando inhalamos, lo primero que tiene que ocurrir es que el diafragma se mueva hacia abajo y que las costillas se muevan hacia afuera y ayuden a expandir la caja torácica, permitiendo que el aire ingrese a los pulmones y estos se expandan. Entonces, el aire es introducido hacia el cuerpo a través de la nariz o la boca gracias al proceso mecánico de la inhalación. En la nariz, este aire se calienta y se limpia de algunas partículas y microorganismos presentes en él, mientras se va haciendo paso hacia la faringe y la laringe, quienes lo conducen hasta la tráquea, que finalmente lo lleva hasta los pulmones izquierdo y derecho gracias a su bifurcación en forma de Y invertido. Ahora, cada bronquio conduce mínimas cantidades de aire por numerosas ramificaciones llamadas bronquiolos, que finalmente lo hacen llegar hasta los alveolos. Y gracias a que los alveolos están equipados con miles de vasos sanguíneos muy delgados, llamados capilares, ocurre el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Vean. Bueno, básicamente lo que hace, como estos vasos, vamos a ponerlo un poquitito más, quiero frenar acá la imagen. Estos vasos sanguíneos que están alrededor de los alvéolos son tan finitos y tan, la pared es tan delgada que el aire puede entrar y salir tranquilamente desde el alvéolo hacia el vaso sanguíneo y viceversa. Obviamente, cuando decimos aire, lo que ingresa es el oxígeno y lo que sale hacia el alvéolo es el dióxido de carbono. Pero, vuelvo a repetir, estos vasos sanguíneos tienen una pared pero tan finita que el gas los puede atravesar y por eso ingresar a la sangre o salir de la sangre. Gaseoso entre el aire y la sangre. Veamos cómo ocurre. Lo primero que tenemos que saber es que el aparato respiratorio solo funciona eficientemente. La sangre al mismo tiempo tiene una concentración de dióxido de carbono mayor
mayor que la del aire, por lo que es que el aparato respiratorio solo funciona eficiente en la sangre al Bueno, mismo no sé por qué tiempo salta tiene así. una concentración de dióxido de carbono mayor que la del aire, por lo que cada gas difunde fácilmente de la zona de mayor concentración a la de menor concentración, y por tanto en direcciones contrarias. Ahora veamos qué es la exhalación. Eventualmente, en un corto intervalo de tiempo, los músculos entre las costillas se relajan, igual que el diafragma, provocando que el espacio dentro del pecho disminuya y promoviendo la expulsión del aire lleno de CO2 cuando los pulmones se encogen. Y habíamos dicho que a este proceso se le conoce como exhalación. En los seres humanos adultos, en promedio, el ciclo de inhalación y exhalación ocurre unas 16 veces por minuto en condiciones normales, pero este número es menor cuando dormimos y mayor cuando nos ejercitamos o nos asustamos. Pero esto no termina aquí. Uno de los eventos que le siguen a esta serie mecánica de pasos realizada por el sistema respiratorio es la respiración celular, que produce la energía química que necesitan las células del cuerpo y el dióxido de carbono que tiene que ser expulsado. Ahora bien, el sistema respiratorio, como todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo, puede enfermarse, ya que al estar muy expuesto al medio que nos rodea es víctima de muchos tipos de enfermedades y afecciones de diversas clases. Algunas de estas enfermedades son la gripe, la sinusitis, el COVID-19, las infecciones en la nariz y la garganta virales o bacterianas, la bronquitis y la neumonía, la tuberculosis y muchas otras enfermedades ocasionadas por fumar cigarrillos, tales como el cáncer pulmonar, la enfermedad pulmonar obstructiva y los enfisemas de pulmones. Bien. Acá se terminó el videito. ¿Qué les pareció? Cuéntenme. ¿Les resultó más simple de entenderlo o se complicó? ¿Qué me cuentan? Si no, le busco uno más simple. Simple, a Sole le resultó más simple. Vieron que todos esos, viéndolo seguramente, 2 o 3 veces. De todas maneras, por ahí, una vez que, sí, es medio rápido. Obviamente, después de haber visto esto, ustedes pueden buscar otros videos que, lo que tienen estos videos de YouTube, hacen que, al tener todas estas imágenes que se mueven, que nos muestran cómo está todo diagramado, por decirlo de alguna manera, es mucho más simple de comprender. Y ven cómo se entra, sale, cómo atraviesa, cómo está el dibujito. Bueno, tiene realmente ese beneficio. Nosotros ni siquiera aunque estuviéramos en forma presencial podríamos verlo con esa claridad. Por eso me gusta siempre compartir esos videos, obviamente siempre los miro, vuelvo a repetir, para ver que realmente estén bien, y me gusta también ponerlos acá ya me apareció el cartel, ahora ya estamos atentos. Y mirarlos juntos, porque siempre en alguna partecita del video hay alguna vueltita en la cual obviamente vamos a poder hacer un pequeño ¿qué dice? Eso no tiene nada que ver con la clase, pero usted tiene un ratito cuadrado y otro redondo. No entiendo la pregunta, Mayra. Ah, sí. Este es ovalado y este cuadradito. Un ratito era arito, era. Sí. Son las locuras mías, y acá tengo otro más. Sí, así. ¡Qué observadora!
Pero bueno, básicamente eso. A mí me gusta compartir los videos en la clase para hacer esas pequeñas explicaciones. ¿Mm? Obviamente después ya no, después vamos a ir viendo algunas cosas como venimos haciendo siempre, con imágenes, con algunas propagandas, como hemos visto. Acá, con el tema respiratorio, vamos a ver bastantes medicamentos con respecto a lo que es la parte, sobre todo, de antigripales, y vamos a ir viendo también cómo va a ir siendo una cosa que no tiene nada que ver. Pero bueno, ¿dudas con respecto a toda esta parte anatómica y funcional del aparato respiratorio? Exacto, tal cual. Justo para la época del año. Ahora por lo menos vamos a ver qué es lo que podemos hacer o no hacer. ¿Alguna duda? Mm, Buena pregunta, Gra. El tema alergia, obviamente cuando hablamos de alergia respiratoria, puede ser en la parte superior la rinitis, en la rinitis alérgica, pero también hay uno de los tipos, o sea, el asma. El asma, si bien puede no ser alérgica, el asma también puede ser alérgica. O sea que si nosotros hablamos de alergia respiratoria, puede abarcar la zona superior y la zona inferior. Pero también tenemos que tener en cuenta que la alergia no es algo que únicamente va a ser respiratoria. También podemos tener alergia cutánea, alergia digestiva. Ya después vamos a ver en otro apartado, vamos a hablar específicamente de alergia, porque obviamente la alergia es una de las cosas que también es sumamente frecuente. Pero sí, vamos a ver. Sí, alergia digestiva, sí, existe, existe. Sobre todo la alergia a algunos alimentos y alergia, por ejemplo, o sea, ¿vieron cuando vamos al médico y nos pregunta si tenemos alergia a algún medicamento? Bueno, no es que está considerada dentro de la alergia alimentaria, pero como ingresa por el sistema digestivo, o que es una de las vías de administración más frecuentes, va a provocar casi los mismos síntomas que una alergia digestiva. Pero sí, puede haber alergia digestiva. Bien, entonces, si no hay demasiadas dudas, obviamente recuerden que se pueden demostrar otra vez de sarpullidos esa alergia, sí, sobre todo las alergias digestivas se producen sarpullidos. Sí, tal cual. Si quieren la parte de alergia, la incluimos acá en respiratorio. No, la alergia no es un síntoma. La alergia es una patología que va a tener síntomas característicos. Vamos a aprovechar los 5 minutos que nos quedan. Más preguntas. Todo aquello que quieran saber. Él. A ver. Ahí cuenta, Nati, que a le provoca sarpullido el ibuprofeno. Entonces es alérgica al ibuprofeno. La bronquiolitis. Bien, la bronquiolitis precisamente es una inflamación en el bronquiolo. Y que la mayoría de las veces es viral. Bien, Mayra, le gustaría ver más de alergia. Acá tengo una pregunta de Agos, ¿qué sería? A ver, ¿a qué te referís, Agos?
Sí, Nati, es muy probable que sea alergia. ¿La alergia a los medicamentos en algún momento puede llegar a curarse? No, la alergia no se cura. ¿La alergia necesita tratamiento? Sí. Ah, la bronquiolitis, sí, es la inflamación de los bronquiolos, esa parte más chiquitita que está en contacto con los alvéolos. ¿El asma puede desencadenar EPOC o solo se da por el tabaco? Solo por el tabaco el EPOC. El asma no. En algunos casos la tos expulsa sangre porque hay alguna lesión en todas las vías de conducción del aparato respiratorio. Siempre que haya una lesión, obviamente va a estar acompañada de tos y también de sangre. Entonces, esa tos, en realidad va a haber sangre. Se lesionó alguna parte del sistema respiratorio y va a producir, o sea, va a haber una hemorragia. Esa hemorragia va a ser la causante de la tos. Que la tos, recordemos que está ahí para expulsar todo lo que no tendría que estar ahí. Entonces esa tos va a intentar sacar la sangre que está acumulada ahí, que no tendría que estar. Cintia que pregunta si se puede tener alergia al frío. Sí, alergia a los cambios de tiempo. ¿Cómo sería su tratamiento? Pregunta Fabricio. Ya lo vamos a ver, Fabri, porque tendríamos que explicar primero de qué se trata. ¿Puede explicar un poquito qué es EPOC? Dale. Y sí, la alergia respiratoria, Fabri. EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se puede presentar de dos maneras diferentes. Bronquitis crónica y enfisema. Eso ya después cuando veamos la parte patológica, obviamente vamos a hablar muy bien de eso. Vamos a hablar específicamente de EPOC. Porque lamentablemente el EPOC es una de las patologías del sistema respiratorio que se puede prevenir y que está íntimamente relacionada con el hábito del tabaco. Y no solamente con el fumar, sino también con lo que se considera el fumador pasivo. Y acá quiero hacer una pequeña aclaración, que para ser considerado fumador pasivo, uno tiene que convivir con una persona fumadora. Si yo estoy en un bar, vieron que en los lugares cerrados ya está prohibido fumar en todos lados. Pero algunos bares tienen una parte abierta donde se permite fumar. Si yo estoy sentada en una mesa y al lado mío hay una persona que está fumando, eso no me convierte en fumador pasivo. Ni tampoco ir caminando y cruzarme con una persona que está fumando. Eso tampoco me convierte en fumador pasivo. Para que sea considerado fumador pasivo, la persona tiene que convivir con una persona fumadora. Ahora sí, en cualquier momento se nos corta, porque ya me está diciendo que quedan menos de un minuto. Así que bueno, la semana que viene sí nos vamos a meter de cabeza con todo lo que es patología.